buenas a todos los colegas. Hoy vamos a ver el caso de esta pantalla LG modelo 32LH500B que no funciona. Vamos a empezar a revisarla para ver con qué nos topamos y ver si se puede reparar. Vamos a proceder a desarmarla para empezar a revisarla. Ya una vez que está destapada, vamos a proceder a revisar los voltajes de la fuente secundaria para ver si están presentes, y si es el caso, si no están presentes, entonces proceder a revisar la parte primaria. Vamos a empezar a probar los voltajes. Buscamos tierra, buscamos los rectificadores, que son los encargados. Y vemos que no hay voltajes presentes, no está el standby. Vamos a proceder a revisar la parte primaria de la tarjeta de fuente. En este caso vamos a despegar la fuente para revisarla. Antes de volverla a conectar a la corriente, vamos a medir los componentes como fusible, rectificador, para ver en qué condiciones están, y vamos a descargar los filtros para no dañar el multímetro. Utilizamos una punta de descarga hecha en el taller. Vamos a proceder a descargar los filtros principales aquí en el rectificador. Medimos que no haya voltaje, ya está en cero, ya es seguro hacer mediciones. Vamos a medir el rectificador aquí en la función de, este es el rectificador, en la función de diodo. Vamos a medir el MOSFET y vamos a comprobar el fusible para ver si está abierto o está bueno. Vemos que el fusible está bueno. Pasamos a la función de diodo para medir el rectificador. Vamos a ponerlo aquí para que puedan verlo. Medimos el rectificador. Aquí está bueno, indica que está bueno, no hay corto por ningún lado. Vamos a medir aquí el MOSFET,
que es este que está aquí, para ver en qué condiciones está. Indica que está bueno el MOSFET. Vamos a pasar a continuidad para medir las resistencias fusibles. Indica que está buena. Diodos que están asociados al MOSFET y al oscilador. Indican que están bien. Vamos a revisar la parte del oscilador, que es este que está aquí, este integradito. Aquí lo pueden ver. Vamos a comprobar las alimentaciones del oscilador, porque no hay corto. Vamos a buscar la tierra de la fuente. Vamos a medir la alimentación del oscilador. Y vemos que la fuente no está oscilando, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el oscilador está dañado. Pero el problema es que aquí en Costa Rica como repuesto no se consigue, entonces vamos a tener que sustituirlo por un módulo que sustituye el oscilador. Que es este módulo. Aparece como CA888, no sé si ahí lo pueden ver. Es un módulo para reparar fuentes, y así vamos a sustituir. Quitamos el MOSFET, quitamos el oscilador y vamos a montar un módulo de estos, y así para a la vez explicar cómo se coloca. Él trae 5 cables para ver cómo se colocan. Vamos a quitar el MOSFET y quitamos el integradito, el oscilador, para montar el módulo y así ver si se corrige el problema de la fuente, y a la vez explicar cómo se instala este módulo. Bueno, ya una vez que calentó el cautín, lo que vamos a hacer para quitar el integrado es soldar todas las patillas.
Las soldamos todas a ambos lados y prensamos con una pinza y calentamos a ambos lados y así fácilmente lo quitamos y limpiamos la zona, no queden pistas unidas. Y procedemos a desoldar el MOSFET. Quitamos el MOSFET y limpiamos la zona con Ciner para quitar cualquier rastro de pasta de soldar. Bueno, aquí está, ya una vez que se eliminó el integradito que estaba aquí, el oscilador, se quitó el MOSFET, vamos a buscarle acomodo al módulo para explicar dónde va instalado. El módulo trae 5 cables, el verde, este verde va al positivo del filtro principal, al B+. El blanco va a la patilla 4 del acople óptico. El rojo va a la alimentación del integrado que se quitó, los 12-14 voltios. El negro va a tierra del filtro principal y el amarillo va a la patilla 2 del MOSFET, donde estaba ubicada la pata 2 del MOSFET, va el amarillo. Y le buscamos acomodo para ponerlo en el mismo disipador que está aquí. Este disipador que es donde va donde iba el MOSFET. Aquí, como pueden ver, lo ubicamos en el disipador y vamos a hacer las conexiones aquí al filtro y al acople óptico, que es la referencia.
a la patilla 2 del MOSFET y a las alimentaciones del integrado. Decimos que el cable amarillo viene aquí, que sería la patilla 2, que es el drenador del MOSFET. Entonces ponemos soldadura y pegamos el cable amarillo. Queda instalado. Dice que el cable negro es la tierra del filtro principal. Igual, ven aquí la patilla al drenador del MOSFET. El cable negro vendría aquí a la tierra del filtro principal. Ponemos soldadura en la patilla del filtro y soldamos el cable negro. El cable verde dice que va al positivo del filtro. Lo ponemos en el positivo del filtro a los 160 voltios. Pueden ver, cable verde aquí al positivo del filtro, el cable negro al negativo, el cable amarillo al drenador del MOSFET. Queda el cable rojo, que es la alimentación, y el cable blanco que va a la patilla 4 del acople óptico. Aquí ya se ve que ya pusimos el cable rojo que viene al positivo de este filtro, este condensador. Esa es la alimentación del integrado que estaba, y el cable blanco que viene a la patilla 4 del acople óptico. Esa es la forma de instalar este módulo. Ahora lo que queda es probarlo. Vamos a hacer la prueba si ya está generando los voltajes. Bueno, ya montamos el módulo. Pusimos provisionalmente la tarjeta aquí en la pantalla. Ya vemos que la luz del standby está encendida, el rojo. Vamos a medir voltajes para ver si en realidad están a como dice la tarjeta que deben de estar, pero ya aquí vemos la luz del standby encendida. Vamos a verificar los otros voltajes. Según el impreso de la tarjeta fuente, dice que debe de haber 12 voltios, que son los que alimentan la tarjeta de control, la main, y el voltaje que debe alimentar los LED. Vamos a verificar si están presentes los 12 voltios, que de hecho deben de estar porque está encendida la luz del standby. Vemos aquí están 12.59. Ya la fuente está funcionando. El de los LED está en 16.46. De ahí tiene que pasar al sistema BOS, que es el que lo va a elevar para la alimentación de los LED. Pero ya ahí vemos que la tarjeta está trabajando. Vemos voltajes en la tarjeta principal.
Vemos los 5.5 voltios prácticamente. La alimentación de la memoria SPI 3.2. Y ya una vez que ella enciende, entonces van a aparecer los demás voltajes. Pero ya están presentes los 12 voltios, que es el voltaje principal para alimentar la tarjeta main. Volvemos a repetir aquí la posición del módulo. El cable negro a tierra del filtro principal de la parte primaria de la fuente. El cable verde al B+ del filtro principal de la fuente primaria. El cable amarillo al drenador donde estaba el MOSFET. El cable rojo a la alimentación donde estaba el integrado. Y el cable blanco a la patilla 4 del acople óptico. La alimentación son 12 voltios. La alimentación del módulo. Aquí están presentes los 12 voltios. La patilla 4, que es la referencia. Y la alimentación principal 164 voltios. Ya la fuente queda lista. Vamos a terminar de armarla para ver si con esto sale. Vamos a probar la parte del voltaje de los LED. Damos la señal de power y vemos si el voltaje se eleva. Y ahí está la fuente de los LED, está trabajando bien. El problema es que tiene problemas de LED también, entonces voy a desarmarla para reparar los LED y después ya les muestro la pantalla ya terminada, tal vez para que vean la parte del backlight y mostrarla ya reparada. Entonces aquí, como pueden ver, utilizamos el extractor de paneles que se hizo aquí en el taller para sacar con más seguridad el panel, aunque es un panel de 32 pulgadas y es un poco delicado. Y vemos aquí ya que está la... Vamos a quitar las láminas para proceder a cambiar los LED. Bueno, ya desarmamos aquí quitamos el panel y quitamos las láminas. Vamos a ver en sí dónde están los LED que están dañados. Para eso vamos a utilizar este probador de LED que se hizo aquí en el taller. Trabaja con 162 voltios. Se hizo aquí. Vamos a probar cuáles son los LED que están dañados. Vamos a ver la primera línea de LED. Esta primera línea está dañada. Ella se divide en una línea entera y media de la otra. Igual aquí tiene problemas. Entonces vamos a ver y a revisar los LED. Para ver, vemos que está bueno. Seguimos probando. Aquí encontramos, está dañado.
En la primera línea encontramos uno dañado, el diodo 4. La segunda línea hay LED dañados también, y la primera línea también encontramos varios LED que están dañados. Entonces vamos a cambiarlos, y ahora continuamos con el video para mostrar ya si todos están listos.